Para algunos él es contestatario, para otros mantiene posiciones firmes, no solamente en el Partido Revolucionario Dominicano, del cual formó parte, sino también ahora en el Partido Revolucionario Moderno. Su historia está ligada precisamente a las luchas combativas a favor de los mejores intereses de este pueblo. Su madre Carmen Mazara, su padre Maximiliano Gómez, están ligados a la historia, a la buena historia de la República Dominicana. Para nosotros es de mucho placer dar la bienvenida al doctor Guido Gómez Mazara. Gracias, un placer de venir aquí a esta querida ciudad que es Santiago de los Caballeros. Gracias por tus palabras introductorias y a compartir ideas, conceptos alrededor de lo que es el país. Gracias de verdad por la oportunidad. Muy bien, Guido, tu visita a Santiago, los propósitos. Bien, ustedes saben que yo hace muchos años tengo una relación de cuasi hermandad con muchos dirigentes del partido, cuando era la vieja organización y ahora en el PRM. Y frente a los retos pendientes que tenemos en el partido, yo quiero decirle que una de las paradas técnicas desde el punto de vista de lo institucional que tenemos es la celebración de una competencia que habrá de determinar quién es el candidato presidencial para los comicios pautados en el año 2024. Como la ley electoral no permite la oficialización de ese esfuerzo, todavía, aunque ha puesto la misma ley el techo octubre del próximo año, nosotros ya estamos en todo el territorio nacional. El fin de semana pasado estuvimos en Río San Juan Cabrera, que pertenece a la provincia de María Trinidad Sánchez. Hoy vamos a estar todo el día en Santiago, en el casco urbano, y mañana vamos a Esperanza en la intención de estructurar los equipos, las relaciones primarias, para a largo plazo establecer una mayoría interna y esa mayoría interna obtenga la nominación a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Así estamos aquí en Santiago. Sí, buenos días, honorable Guido. Gracias. Y cuando digo honorable, pienso en su señor padre, ¿verdad? Amén. Que fue un luchador Amén. de esta patria. Amén. Señor Guido, usted dijo un axioma importantísimo. Mi naturaleza urbana dificulta la lógica de los dueños de una finca. Y hay otra. Ni en el viejo ni en el nuevo partido no participo en convención de empleados. Y cuando usted dijo eso, yo pensé en Julio Coello, 76 PLDistas, y en los dos partidos que hay, que tienen amos, ¿verdad? Sí. Explíqueme esa parte. ¿Qué pasa con los partidos políticos a nivel nacional? Ok, mira, lo de la granja tiene mucho que ver con una novela de Orwell que se llama Rebelión en la Granja. Orwell escribió dos trabajos interesantísimos, escribió más, pero redactó dos textos. Uno se llama Rebelión en la Granja y otro se llama 1984, que son de los textos de mayor importancia, que eran críticas a las sociedades totalitarias. Por eso hace una reflexión sobre la granja. Pero cuando tú puntualizas sobre qué pasa con los partidos políticos, me da una oportunidad para establecer mi visión respecto a un proceso regresivo en términos democráticos, donde en el país la mayoría de las organizaciones políticas tienen más un sello de carácter personal y no un espacio democrático, plural y participativo. Hay que recordarle a la gente que de conformidad con el artículo 216 de la Constitución de la República, los partidos políticos están obligados a ejercer la democracia interna. Pero además, digo yo, el mismo hecho de recibir fondos públicos establece la importancia de que las organizaciones políticas se recreen los espacios de diversidad, de enfrentamiento de las ideas civilizadas. Una de las aberraciones que heredamos de los viejos políticos tradicionales del país es creer que esos instrumentos están al servicio de personas, no de ideas. Y en el actual contexto en el país, usted tiene un PLD que evidentemente la figura de Danilo Medina tiene un peso específico. La del PLD, donde hay un peso específico de Leonel Fernández. Y en el caso de nosotros, de básicamente Luis Abinader, aunque de forma accesoria de quien ocupó la presidencia de la República entre el año 2000 y 2004. Ahora,
¿Cuál es el inconveniente? Que en la medida que la sociedad dominicana se va democratizando, los partidos políticos restringen esos procesos. Y se inventa 500 fórmulas para impedir que los miembros de la organización política democráticamente participen en los procesos. Por ejemplo, en mi partido hay que recordarle a las personas que nos sintonizan que la razón de ser, el carácter fundacional del PRM consistió en romper con una tradición autoritaria y personalista de Miguel Vargas. Por eso nos fuimos hacia el PRM. Y el compromiso que asumimos es no calcar las viejas prácticas del partido. Conclusión, nos mudamos de casa, pero no de mañas. Y hemos reproducido lamentablemente prácticas que entendíamos que era exclusiva de Miguel Vargas. Y yo doy ejemplos porque la gente cree que la consistencia en el argumento es un acto de obsesión. No, es el convencimiento de que si los partidos políticos no se ponen a tono con las urgencias de la gente le pasa por encima a ellos. Si no, pregúntense qué ha acontecido en el país con las dos organizaciones electorales fundamentales post-Trujillo y que cabalgaron en todo el tránsito democrático del país. Partido Reformista, insignificante desde el punto de vista electoral. El PRD no llega al 2%. Y eso pasó porque la gente se hastió y entendió que una élite partidaria controlaba el comportamiento de la organización. Frente a eso, yo quiero recordar, como un ejercicio que en eso Peña Gómez nos enseñó mucho. Peña Gómez nos enseñó a ver la realidad más allá de las fronteras nacionales. ¿Qué ha pasado con el partido APRA en Perú? Partido legendario. Se disolvió. Terminó su líder dándose un balazo por un tema de corrupción, Alan García. ¿Qué ha pasado con Acción Democrática y COPEI? Produjeron a Chávez. Para entender el fenómeno de Venezuela, hay que recordar el hastío de los venezolanos, de las venezolanas con Acción Democrática y COPEI. Bueno, ¿qué ha pasado con el PRI en México? 72 años, Vargas Llosa ya lo llamó la dictadura perfecta y ocupó el tercer lugar en el último proceso electoral. Y en el caso de la República Dominicana, debo decir que si no observamos esos comportamientos equivocados, podría pasar lo mismo. Por eso es mi crítica. El convencimiento de que los partidos políticos tienen que ser auténticamente democráticos. Que una persona no puede ser autoridad de un partido porque le entregue su cabeza a alguien. Y hay un concepto que se llama legitimidad democrática, que es propio de todo líder. O sea, usted quiere generar respetabilidad en la sociedad, gáneselo por la fuerza de los votos. Ah, no, aquí no. Aquí los partidos políticos, que son los encargados de democratizar la sociedad, sustituyen el dedo por la voluntad de la gente. El último acontecimiento de mi partido. Que a veces la gente dice, no, Guido, te excluyeron de la dirección ejecutiva. No, no me excluyeron porque yo dije que si una convención de delegados era el mecanismo de elegir, yo no iba a participar. Y como no participé en la convención de empleados, no podía estar buscando nada en la dirección ejecutiva. Y he dicho, yo estoy construyendo un proyecto presidencial. Ahora, eso no obstruye que yo observe que a gente como Fafa Taveras, que los invito a leer mi artículo de hoy, en el periódico Hoy, sobre Fafa Taveras, gente como Ramón y gente como Tony Raful, como Doña Ginette, hayan sido vulgarmente excluidos por la fuerza del dedo. Entonces, un partido que se llama democrático no es verdad que recurre a esas prácticas. Así es. Bueno, date la bienvenida, Guido, a nuestro programa y a nuestra ciudad. Quería preguntarle, yo me he mantenido viendo sus más recientes entrevistas. Usted dijo que por un asunto de consistencia no podía entrar en lo que es la comisión ejecutiva, la dirección ejecutiva. Yo le pregunto, escasas veces se le escucha mencionar el nombre del presidente del partido. Siempre, mayormente, los titulares son con el presidente. Esto es por un asunto de jerarquía política que usted mayormente no se menciona a Ignacio Paliza en sus entrevistas. No, yo quiero que ustedes sepan que José Ignacio y yo somos amigos, Son amigos. para que lo sepan. Y almorzamos con cierta frecuencia, él me escribe. Las contradicciones políticas no pueden llevar al terreno de lo personal. Eso es una herencia malsana del viejo liderazgo político, ¿no? Usted discrepa de mí en términos de lo que usted entiende y no tenemos que ser enemigos. Pero yo más me refiero al presidente de la República porque él ha sido el responsable de construir un modelo de partido a imagen y semejanza de su interés, de su agenda.
Y por vía de consecuencia, eso no implica tampoco distanciamientos en el orden personal. Y hago mayor énfasis en él porque él es parte de mi generación. Y yo pienso que nosotros tenemos que reproducir las cosas buenas de los dirigentes históricos, no las malas. Y a mí me apena profundamente que siendo el compañero Luis Abinader, presidente de la República, y yo tengo la discreción suficiente para no hacer de público conocimiento las conversaciones que él ha sostenido conmigo respecto a la visión que él tiene del partido. Pero yo puedo garantizarle que su visión es de control absoluto de la organización. Y lo fundamenta bajo un falso criterio de que en la vieja organización la turbamulta, el exceso, deterioró el partido. Y yo siempre digo que yo prefiero correr los riesgos de la democracia y no imposibilitar el ejercicio de las ideas construyendo un partido de amos. Y frente a eso, yo siempre menciono a José Ignacio, pero pienso que el causante, el que ha construido la mayor responsabilidad es Luis, porque la gente dice Hipólito. Miren, Hipólito me dio una oportunidad, yo se la agradezco, pero yo digo que yo doy las gracias de pie, nunca de rodillas. Yo tengo convicciones propias. Y todo el que me escucha hablando y conoce de mis ideas sabe que Hipólito y yo no pensamos igual. Ahora, el expresidente de la República ha hecho un ejercicio táctico propio de él, eso se llama tigueraje guravero, donde él ha asumido la tesis de que él es un tumbapolvo de Luis. Y lo ha dicho públicamente, con un desenfreno propio de su personalidad. Es decir, adherirse al amo de turno en función de que los procesos internos y la cuota de poder en el gobierno sea distribuida, no como resultado de procesos democráticos, por lo menos en el partido. Y es por eso que yo me reitero en establecer una mayor cuota de responsabilidad en el presidente de la República. Mira, Guido, mira esta frase: una organización democrática recrea, aplaude y estimula el libre juego de las ideas. El auténtico militante no es un robot ni un obediente, porque pretendiendo aniquilarlo y desconocer el derecho a discutir, lo convierten en militonto. Claro. Creo que es una frase tuya sí, en ese sentido, pero mi pregunta va en la dirección. Aquí tú hiciste un análisis de lo que correspondió al mundo con los partidos que han sido mayoritarios. En la República Dominicana también tenemos una historia en ese sentido. Se dice a nivel de opinión pública, tradicionalmente se ha dicho que el PRD, y en este caso el PRM, es una organización de un solo tiempo, no de más de un tiempo. ¿Cuál es tu apreciación en ese sentido? Ese es un riesgo que corremos. Sin embargo, yo, frente al comentario que tú leíste, que fue un Twitter que yo subí, Sí. yo debo comenzar diciendo lo siguiente. Los instrumentos que democratizan una sociedad son los partidos. Entonces tú no puedes estimular la democracia de la sociedad cuando el partido no es democrático. Eso es un rasgo autoritario que todavía permea las mentalidades de la clase dirigente. Sin embargo, yo quiero, como ejercicio, como recordatorio, siempre tener presente en los compañeros, en la ciudadanía, que si somos capaces de tropezar 10 veces con la misma piedra, vamos a generar los mismos resultados. ¿De qué es un partido de tiempo único? Miren cuál es el problema. Una organización no solo puede construirse por una coyuntura para llegar al poder. Una organización tiene que también establecer la base para una transformación de la sociedad. Yo no quiero intelectualizar el rol del PRM como partido político. Sin embargo, cuando tú ves que tú no tienes un partido que tiene una agenda de sociedad, una visión de sociedad, un pensamiento respecto a la sociedad, al final de la jornada, el esfuerzo de las caravanas, de los mítines, de la mayoría que se construye, se diluye. Yo le puedo preguntar a ustedes 5 aquí, en función de ese criterio que tú estableces. El histórico PRD, el de Hugo Tolentino, Ibelice Prat de Pérez, Franklin J. Franco, Amaury Justo Duarte, era un partido que generaba ideas en la sociedad respecto de múltiples temas. Tú mirabas al PLD de ese tiempo, la arquitecta Macarrulla, por ejemplo, los hermanos José Antino de Fiallo, Norge Botello, ellos te trasladaban ideas sobre la sociedad.
Tú ibas al Partido Reformista. No se equivoquen, cuando el socialcristianismo se adhirió al Partido Reformista, habían ideas. Caonabo Javier Castillo tenía ideas. Caíto, como le decían sus amigos. Mario Rivitinero es una persona que tenía ideas. Pregúntale a cualquier dirigente del PRM hoy, ¿cuáles son las ideas que fundamentan la visión del partido y la visión del gobierno? Búscame tres. Entonces, tenemos un problema que ganamos el poder, pero no estamos transmitiéndole a la sociedad las líneas generales de lo que nosotros tenemos como prueba de identidad partidaria. Hago referencias muy importantes. Le dijimos a la sociedad dominicana que íbamos a apoyar las 3 causales. ¿Eso pasó? No. Ustedes lo saben que no pasó. No pasó. Entonces, el partido no tiene ningún tipo de identidad. En ese mismo orden, vamos a las políticas sociales del gobierno. Yo no obstruyo el gobierno. Yo defiendo políticas fundamentales del gobierno. Ahora, hay aspectos que por convicción y por compromiso socialdemócrata nosotros no podemos defender. Te refiero. ¿Y acaso un gobierno con las características nuestras tiene que financiar 2.000 millones de pesos a la clínica privada cuando hay un déficit en la gestión hospitalaria? ¿Acaso un partido como el nuestro puede privatizar los servicios consulares? Eso no lo hace un partido socialdemócrata. El último affair que tuvimos fue con el tema educativo y los fondos presupuestarios. Mira, el artículo 234 de la Constitución, que establece la factibilidad o no de mover partidas presupuestarias, a su vez refiere que el 63.10 de la Constitución dice que los fondos para el sector educativo nunca pueden ser movilizados. ¡Nunca! Ahora, todos los que estamos aquí provenimos de sectores populares. Cuando tú reduces 4.000 millones de pesos al sector educativo, ¿a qué segmento de la sociedad tú le estás dando? ¿A los pobres? Entonces, pero ¿cómo en el gobierno no hay un sentido de responsabilidad social con los de abajo para entender que esas acciones no son correctas? Si decir eso es obstruir al gobierno, yo pienso que están equivocados. Por eso, yo creo que para construir la factibilidad de que no sea un partido de un tiempo, de un momento, tenemos que darle mayor sustancia a las cosas que nosotros dijimos que defendíamos y no lo estamos haciendo en el gobierno. Guido, aunque le corresponde a él, pero no todos los que estamos aquí somos de personas humildes, de tratos humildes. Tú tienes un popi ahí que se llama el señor Julio Cuello. Soy tan popi que mi padre era mecánico de Cristo Rey en Santo Domingo y era amigo de tu padre. Vamos. Guido, Eso parece un puñito. Guido, usted se mantuvo en el viejo partido, el PRD, lo torpedeó y todo eso. Digo, llevó a cabo un proceso democrático, o sea, por la democratización de ese partido, que era imposible. A última hora ya decidió integrarse en el PRM. ¿Eso fue parte de una estrategia para que usted se mantuviera ahí en el viejo partido? De Luis, de esa gente. Tú sabes que yo soy un político que tengo la suficiente discreción para no decir las cosas que el sentido común, el instinto y la inteligencia tuya se dan cuenta. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. ¿Tú sabes por qué es bueno decirte eso? Porque yo conozco algunas cabezas cuadradas en mi partido que dicen, no, Guido llegó recientemente. A los que dicen eso, me voy a reiterar en la discreción. Bien. Pero cuando José Ignacio aspiró a la presidencia del PRM, tenía 2 años y medio. O sea, José Ignacio llega en el 18. ¿Sabe cuándo? A la presidencia del PRM. ¿Tú sabes cuándo se fundó el PRM? A finales del 15. O sea, él tiene 2 años y medio. Lo mismo que tenía yo cuando decidí aspirar a la presidencia del partido. Pero peor aún, mi buen amigo César Cedeño, hoy cónsul en Puerto Rico, San Juan, y Salvador Ramos, que alguna vez fue izquierdista, es director de ONAPI, cuando estábamos por la disputa de la presidencia del partido, ellos decían que yo solo tenía 2 años y medio en el partido, que porque iba a aspirar a la presidencia. Yo les referí a una decisión del Tribunal Constitucional que establece que no hay requerimientos de tiempo en tema de aspiración. Pero si ese era el alegato que ellos utilizaban, yo quisiera que ustedes, si lo conocen, o alguien que me vea y lo conozca, le pregunte a ellos
si mantienen la misma tesis cuando el domingo pasado ingresaron a 2 personas que tenían meses en la organización? Que no son coherentes. Ese es el problema, y la sociedad dominicana observa quién es coherente, quién se acomoda. Al final, la gente es mucho más inteligente de lo que presumen los líderes políticos. Bueno, estamos conversando con el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente nacional importante del Partido Revolucionario Moderno. Guido, usted ha coincidido con la presencia aquí en Santiago del presidente de la República, el presidente Luis Abinader. ¿Qué valoración tiene Guido Gómez Mazara de los 2 años de gobierno, como gobierno, del PRM, de Luis Abinader y del proyecto reeleccionista que ya está montado? Ok, lo primero que debo decir es que yo voy a hablar de los aspectos positivos en que yo coincido con el gobierno. Y después voy a hacer las críticas y las propuestas del lugar. Mira, yo estoy de acuerdo con la forma en que el gobierno dominicano manejó la crisis sanitaria del COVID-19. Estoy muy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo con el manejo macroeconómico en aspectos esenciales que se han derivado de una crisis de carácter internacional por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Estoy de acuerdo con el esfuerzo que hace el gobierno en materia de preservación de la estabilidad macroeconómica, y ahí comienzo a explicar aspectos como lo siguiente. Estoy de acuerdo con la apreciación del peso, eso es una señal positiva. Estoy de acuerdo con los innegables pasos que se han dado para el crecimiento del sector turismo. Estoy muy de acuerdo con los efectos del incremento del sector de zona franca, y aunque las remesas no se producen en la República Dominicana, yo me quito el sombrero por los gestos de solidaridad de los dominicanos en el exterior, que cuando inyectan tantos recursos en la economía dominicana, el primer semestre llegaron 4.800 millones de dólares a la economía dominicana, y eso contribuye de forma significativa con el desarrollo de la gestión gubernamental. Hay un aspecto sobre inversión en política social que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, que el gobierno disponga de 42.000 millones de pesos para el subsidio a los sectores más populares, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿en qué aspectos no estoy de acuerdo? Pienso que hay que mejorar. Y ahí voy. Miren, yo pienso que en el gobierno hay que hacer un esfuerzo significativo para combinar cómo los efectos de la inflación no derrotan el proceso de crecimiento económico. Este año la inflación se proyecta en 9.8%. Y el crecimiento de la economía es 5.6%. En cualquier economía, cuando el crecimiento derrota a otro aspecto tan importante, en este caso el factor inflacionario, hay inconvenientes. Si el crecimiento es menor que la inflación, la desigualdad se profundiza. En ese sentido que yo he sugerido. Yo he sugerido, por ejemplo, que como el sector del empleo ha sido impactado de forma negativa, este semestre el empleo formal descendió en 2%, el informal en 8%. ¿Cuál es el tema? Que el gobierno tiene que generar mecanismos para más allá de la política de subsidio, porque cuando tú inviertes recursos importantes en los sectores populares, en este caso los receptores de los programas sociales, esos son freezer de pobres. Eso no te empodera económicamente, no te inserta, no genera nivel de productividad. ¿Por qué? Cuando tú vas y analizas los índices de precio al consumidor, el Banco Central, no yo, dice que en la escala inferior de la pirámide social usted necesita 26.000 pesos mensuales y en la escala superior 58.000 pesos. ¿Qué te está diciendo eso? Que a pesar de que hay un deslizamiento en el tipo de inflación que bajó de 9.58 a 9.40, hay un incremento de los precios fundamentales de los artículos de primera necesidad. ¿El gobierno qué tiene que hacer? Hacer un esfuerzo significativo para que los dominicanos y las dominicanas no sientan los efectos de la inflación en el estómago, en ese mismo orden. Sí, honorable Guido. Pero él no terminó, Guido. No, tranquilo. No, tranquilo. Okay. Sí. Honorable Guido. Mire, ¿Y por qué usted, perdón, por qué usted le dice honorable? porque veo a su Porque padre ahí al lado los de él. honorables son los Y regidores, cuando yo pienso, los senadores, tenga cuidado, los diputados. honor es gente digna, decente, Ah, bueno. no importa el nivel que ocupe en los medios de producción. Él no dio la espalda a nosotros. Honorable, sí, es mejor así. Está bien. Honorable Guido se va. Guido. Cuando pienso en la actualidad, pienso en un partido azul y un partido rojo. Sobre todo ayer que se celebró un aniversario más de nacimiento de Luperón. Exactamente. Entonces veo al lugarteniente de Luperón
Ulises Heró, Lili, que la parte liberal la convirtió práctica en conservadora a su servicio. O sea, haciendo ese comparativo, la clase conservadora, que es la actual reinante en nuestro país, ¿no será que ellos siempre buscan un tonto útil para desempeñarse en el manejo del Estado? Y cuando ese tonto útil comienzo con Trujillo, que no fue, pero después de Trujillo hacia acá, prácticamente todos, excepto dos, Juan Bosch y don Antonio Guzmán. ¿Qué es lo que está pasando? Tú introduces, Cuello, un episodio importantísimo en la vida política dominicana. Y yo creo que los políticos tienen que conocer la historia. Eso es fundamental. Sobre todo para que cuando le pregunten en algún sitio, no diga biografía. Ah, no, yo no me acuerdo. Porque eso coloca en una situación de dificultad a un político, sobre todo si dirige el Estado dominicano. Mira, tú haces referencia a un episodio importantísimo. El partido de mayor tradición liberal y progresista fue el Partido Azul, que se fundó en la parte casi final del siglo XIX y concluyó en la primera etapa del siglo XX. Que aunque se inspiró en las ideas de Luperón y estableció la alternabilidad como regla política, Luperón lo distorsionó porque gobernó 19 años. Y terminó en una acción de justicia aquí en Moca, el 26 de julio de 1899, por 3 mocanos ilustres, Moncáceres, Jacobo de Lara y Horacio Vázquez. ¿Qué pasó con ese partido? Que cuando le prometió a la sociedad ser liberal y progresista, terminó en manos y en prácticas conservadoras. Ese ha sido un gran desafío de todos los partidos progresistas y liberales en la República Dominicana. En el caso específico del PRD, que de conformidad con su biógrafo, que era Hugo Tolentino Dip, era una especie de reencarnación del Partido Azul, nosotros no hemos sido consistentes con esa línea histórica y terminamos siendo conservadores. Los gobiernos del PRD, salvo excepción de Bosch, tienen una esencia conservadora. Guzmán, un hombre serio y decente. Conservador, liberal y progresista porque toleraba gente que no provenía de la tradición PRDista, pero era un hombre de una raíz conservadora. El doctor Jorge Blanco, que si bien es cierto hacía un esfuerzo de libertades políticas, tenía una naturaleza conservadora. Hipólito, conservador. ¿Por qué eso pasaba? Eso pasaba porque la mediación por excelencia en ese proceso se llamaba José Francisco Peña Gómez, que era un político que colocaba al partido cerca de las masas, aunque el candidato presidencial fuese un exponente de otros sectores. En el caso específico del actual gobierno, muchos compañeros del partido no entendieron cuando yo hablé de popicracia. Y dije que el hecho de que una altísima presencia de gente colocada en sectores altos de la pirámide social iba a desconectar al partido de su base social y que la mayoría de las políticas públicas no iban a estar cerca de los pobres, ellos generaron una reacción injusta y equivocada. Un popi no tiene que ver con clase social. Un popi es un desconectado de la realidad social dominicana. Usted puede vivir en Gurabo, en la riqueza, pero si usted no entiende que en Santiago hay marginalidad, hay pobreza. Usted puede vivir en el ensanche de Bermúdez aquí, pero si usted no está conectado con la realidad, usted es un popi. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que nosotros tenemos que reconstruir la agenda liberal y progresista, porque en el espectro conservador en la República Dominicana hay un partido. El PLD es un partido que desde que Joaquín Balaguer le dio sustancia y le transfirió sus fuerzas, fue un partido que se movió de la izquierda al centro y del centro de los sectores conservadores. Yo recuerdo una frase de Leonel Fernández, que él era vinchista y bochista a la vez, que era una especie de maroma argumental en la intención de alar una parte importante del pensamiento conservador. Las masas y los sectores populares que endosaron al PRM tienen una tradición liberal y progresista. Entonces, en aspectos esenciales yo siento que el gobierno se mueve demasiado hacia los sectores conservadores y eso es muy riesgoso. Así es. Bien, Guido. Históricamente, como usted mencionaba, el PRD, nuestro antiguo partido, digo nuestro porque yo formo parte de tecnología de aquí, de Santiago, se ha visto envuelto en algunos asuntos que no ha permitido o que repita o que llegue al poder. Tenemos los casos de Peña, Magluta, de Miguel Hipólito. Ahora, un activo político como usted, con tanto arrastre, ¿hay una manera de, en el hipotético caso de que su proyecto no llegue, de negociar con usted y de que su liderazgo sea transmitido desde alguna posición de la estructura gubernamental, que no sea la presidencia?
No, en este tramo de mi vida yo no tengo otro interés que no sea competir por la presidencia de la República, en primer lugar. En segundo lugar, cada vez que la gente me dice, Guido, pero ¿por qué tú no tienes un cargo en el gobierno? Porque la única forma de colaborar con el país no es del gobierno. Y tú debes saber que se me han ofrecido los cargos. Claro. Pero yo he entendido que la mejor forma de impulsar las cosas que yo creo es haciendo humildemente este esfuerzo. En ese mismo orden, mi única aspiración es que vayamos a una comisión y se cuenten los votos. Pero el compañero Luis no le ganó 2 veces a Hipólito mediante el método universal, directo y secreto. O sea, ¿por qué cambian las reglas? ¿Por qué una cosa es el discurso en la oposición y otra en el poder? La gente observa. Y de verdad, en este tramo de mi vida yo no me siento cerca de una posición gubernamental. Guido, y en caso de que tú salgas afectado en ese tipo de contienda, que se haga abierta, ¿tú estarías dispuesto a apoyar al candidato que salga ganador? Pues yo soy un demócrata. Ok. Yo lo que soy un demócrata. Mira, Guido, Eso es algo que nos genera duda a nosotros. Sí. una de las cosas... No, pero mira lo que pasa. Yo soy mayor que tú, Claro que sí. no mayor que otros aquí presentes. No me mire a mí, no. Pero yo le quiero hacer un recuento histórico a él. Sí. En el año 1994 yo estaba con Peña, Sí. la Alianza Social Dominicana no estaba con Peña. En el 96 yo seguí con Peña, la Alianza Social Dominicana no estuvo con Peña. ¿Tú ves? Hay mucha gente que dice, no, que Guido es muy amigo de Leonel Fernández. Lo viven diciendo, lo viven repitiendo. Es verdad que somos amigos, ¿eh? Sí. Como yo soy amigo de Manuel Salazar, de Inclusive Rafael Char- algunos han planteado que puede producirse una fórmula Guido, Leonel, Guido en el 24. Es que esto es una sociedad chismográfica, mira. Mira. Pero eso lo hace... Pero usted, bueno, está respondiendo, pero... Eso lo hace gente Sí. del partido Ajá. en la insana intención de poner a rodar el argumento. Mira, las cosas de la vida. ¿Tú sabes quién pactó con Leonel Fernández? En el año 2020, el PRM, no Guido Gómez Mazara, quien siempre ha estado pactando desde la Alianza Social Dominicana con Leonel y en el PRM, es Luis, no yo. Pero ellos repiten que es Guido. No hay problema. Acontecimientos históricos. La gente dice, no, Guido, tu tiempo no es ahora, tú no tienes que aspirar. ¿Y quién le ha dicho que los otros tienen que controlar el reloj de las aspiraciones a uno? Mira, cuando Luis compitió por primera vez, compitió a senador por el Gran Santo Domingo y la ganó. Y en un gesto de nobleza se lo entregó a Víctor Gómez Vergés. A partir de ahí, Luis comenzó a desarrollar su proyecto presidencial. Nadie le dijo que él estaba fuera de tiempo, que era un exceso, que era un abuso. Cuando él compitió y el pleito fue Miguel, Hipólito y Luis, él tuvo una representación discreta. Y nadie le insultó por eso. No es realidad. Y fue candidato en el 16 y en el 20. La gente decía en el 12, ¿qué tiempo de Hipólito? No, pero él le compitió. En el 16, le ganó. Ese mismo derecho tengo yo. Y a Luis nadie le cambió las reglas del juego. Nadie le dijo, no, convención ordinaria de una forma y presidencial de otra. ¿Por qué quieren obstruir a los otros? Eso no es de un demócrata. Eso es de una persona que cree en la privatización de los partidos políticos. Y yo lucho en contra de eso. Mira, Guido, hay una cosa que todo ser humano tiene, que es la situación de sentirse orgulloso de algo en la vida. Yo me siento ser orgulloso de mi herencia MPDista, que no voy a negar. Pero aquí se da, en los últimos tiempos, se da una dicotomía en lo que se refiere a la parte ideológica en los partidos y la parte económica. Los partidos se han convertido en un instrumento, básicamente, de carácter económico, no ideológico. Lamentablemente. Que ha provocado un Congreso y ha provocado unos ayuntamientos que, a final de cuentas, las personas que van ahí, me circunscribo a tu término, militonto, que han construido alrededor de las diferentes instituciones. Entonces, te pregunto lo siguiente. ¿Tú crees que con el nivel de desarrollo que tiene la política en la República Dominicana es posible regresar nuevamente al pasado con el problema ideológico de los partidos? Claro, es que el pragmatismo lo único que ha hecho es resquebrajar las reglas de la política. Porque las fuerzas del dinero
que es el clientelismo puro y duro, sustituyó la idea, el concepto, la formación y la preparación. Ahora, eso también construyó un producto político descalificado. Yo hace mucho que no personalizo las cosas, pero en este país yo conozco presidentes que dijeron morido. O un canciller de la República, presidente de un partido, dijo, hemos abrido la puerta del partido. O un aspirante a la presidencia que fue senador que andaba repartiendo huevo, cerdo y pollo en una campaña electoral. Y yo no soy una persona con criterios elitistas, yo soy el nieto de una lavandera. Pero cuando usted ve la calidad de muchos diputados, de muchos alcaldes, de muchos regidores, están más cerca de Monrobel que de la política. Entonces, eso ha obligado a que la calidad del producto político haya que mejorarla. Frente a eso, ¿qué yo creo? Que ya la fuerza del dinero no es la única garantía de éxito en la política. Si no, pregúntenle a Gonzalo Castillo, que tenía el Estado, todos los recursos, y escúchenme que lo diga frente a comunicadores, una estructura importantísima de comunicadores que casi siempre facturan lo que dicen y cobran lo que escriben. Y eso, la gente votó y votó en contra de él. Conclusión, la calidad se impone a la mediocridad. Sí, parece que su partido se inclina por el conservadurismo. Ito Bisonó de la oligarquía del Partido Reformista, Robertico que viene del PLD, prefirieron a eso antes que cogerlo a usted, al Alburquerque y otros. Y a Fafa Tavera. A mí no me prefirieron, yo no aspiraba a la dirección ejecutiva. Bueno, pero de cualquier manera, pero me escogieron. Ante el auge que tiene, indudablemente que va hacia el conservadurismo, ante el auge que tienen las izquierdas y la democracia en América Latina hoy día, ¿usted no contempla la posibilidad de ser candidato de una unificación de todas las fuerzas progresistas, revolucionarias? O sea, fuera del PRM, ¿tú estás planteando? Bueno, sí, fuera, ¿por qué no? ¿Qué Puede pasa? ser. ¿Pero qué pasa y qué? Pero una pregunta me que le está identifico haciendo. ahí con Pero, Rubén, no, conmigo, pero fuera me del PRM, identifico. Aguito. No, dentro, con todo el mundo, vámonos todos. Rubén, cuidado Rubén, con déjame eso. decirte, Sí. te agradezco la pregunta. Mira, la gente confunde el pensamiento conservador de la élite partidaria con lo que piensa la dirección media y la base del partido. Pero eso son los que imponen. No. Quien gana el poder son las masas. Ojo, no nos olvidemos, quien gana el poder son las masas. Lo que hacen las élites es mal creer que la fuerza del dinero le da capacidad para disponer del pensamiento y la acción de los sectores populares. Mira, afortunadamente en la democracia, los pobres son más. Lo que hay que establecer es un mecanismo de conexión entre tu propuesta y esos sectores. Y tú vas tocando puertas. Si una puerta se te cierra de manera antidemocrática, tú buscas otra. Busca otra. Ahora, el gran desafío es ganar la batalla en la organización. Porque yo te quiero reiterar, en el PRM hay 1,8 millones de personas inscritas. Y a partir de la próxima semana yo voy a salir por todo el territorio nacional en un programa de inscripción, en la intención de generar la posibilidad de que militen en el partido y que participen en el proceso para elegir el candidato presidencial la mayor cantidad de jóvenes, deportistas, académicos, intelectuales, gente de pueblo, para hacer esa mayoría. ¿Por qué? Si tú haces un cruce entre el 1,8 millones de miembros del PRM y gente que trabaja en el Estado, no llega a 500,000 de personas los PRMistas que están en la nómina pública. Y por vía de consecuencia son más los que están afuera que los que están adentro. Ven esta provincia. En Santiago no es verdad que el 40% de la estructura partidaria está nombrada. Y ahí yo apelo para ganar democráticamente el proceso. Muy bien, miren, estamos llegando allá a la parte final de la entrevista con el doctor Guido Gómez Mazara. Se van a quedar algunos temas, Guido. Vengo después. Te vamos a guardar para una próxima visita. Pero hay dos temas que yo quiero, en una sola pregunta, que usted por favor me trate. El problema del Ministerio Público, el problema de la justicia. Miriam Germán acaba ayer de decir que hay presiones de sectores para evitar lo que se está haciendo, que usted muy bien conoce, ¿verdad? Y el tema haitiano, la decisión del presidente de la República, del Estado Dominicano, del gobierno, de prohibir la entrada de Claude José. Esos dos temas que usted... Rápido. Sí. Mira, sobre el Ministerio Público, yo estoy profundamente a favor de reconocer de que el punto más luminoso de este gobierno es la designación de doña Miriam. Eso está revelador en todas las encuestas rigurosas.
que hay que seguir haciendo un esfuerzo por avanzar en materia de Ministerio Público Independiente. Ahora en septiembre se va a transformar todos los titulares porque la ley establece que hay que concursar para el nuevo Ministerio Público. ¡Qué bueno! Si ella lo dice, ella conoce perfectamente los niveles de presión. Te voy a dar un dato. ¿Quién depositó el recurso contra Jean Alain? Fui yo. La gente se lo olvidó, pero fui yo. ¿Qué te reveló ese proceso? Vasos comunicantes entre los partidos. Lamentable. ¿Quién era ministro de Presidencia? No lo digo yo, lo dice la investigación de la Fiscalía y del Ministerio Público. ¿Recibía dinero de Cano? Consignado, ¿eh? Son los vasos comunicantes y las puertas giratorias que hay que cerrar de una vez y para siempre. Y yo quiero que en el caso que está próximo al país conocer sobre el exministro de Hacienda, que se llegue hasta las últimas consecuencias y si hay PRMistas metidos ahí, que se generen consecuencias. Porque no es verdad que un grupo de personas que estábamos arriesgándolo todo para construir la mayoría, nos demos cuenta que nos estaban sacando la lengua. Yo estoy a favor de ese Ministerio Público. En el caso del tema haitiano, yo quiero ser muy estricto, reiterativo. Yo estoy a favor de que los estados tengan la independencia suficiente para definir su política migratoria. No solo con Haití. Hablamos de Haití porque es el país más cercano y el mayor flujo de migrantes están aquí. Sin embargo, yo le digo con toda la energía, el mismo derecho que tienen los norteamericanos a definir su política migratoria, la tenemos nosotros. En el caso específico, el presidente de la República recomendó al director de Migración, porque es el procedimiento administrativo, de oficializar el no ingreso al país de 12 jefes de bandas. Muy bien, perfectísimo. En el caso del ex canciller, por él era canciller, Joseph Claude, era canciller. Yo solo quiero poner un asterisco. Yo siento que estamos desconociendo que el reloj electoral en Haití marca elecciones. Y se está construyendo una candidatura sobre la base del antidominicanismo. Y por vía de consecuencia, en la medida que actuamos colocando en primera línea al ex canciller, también estamos habilitando el factor electoral en Haití para construir un candidato que sin plataforma, su razón de ser radique en ser antidominicano. Hay que tener cuidado con eso. Desde el sector oficial se habla que los disidentes al gobierno, y ahí se señala a usted, Ramón Alburquerque, Fafa Tavera, ¿verdad?, con las posiciones que mantienen frente al gobierno. Pero Faride también está ahí, Tony Rutinel está ahí también. Exacto, Bunigal, que también, bueno, dirigente connotado. Entonces, desde el sector oficial se señala que ustedes son quinta columna de la oposición, desde el PLD. ¿Eso le merece algún criterio a usted, alguna opinión? Bueno, por el que iba a la barquita 4 días antes de las elecciones en el 16, ni era Ramón Alburquerque, ni era Farideh Raful, ni era Guido Gómez Mazara, ni era Fafa Tavera, era Hipólito Mejía. ¿A usted se lo olvidó? Digo que si usted se lo olvidó o alguien se lo olvidó. Quien ha sometido a los PLDistas soy yo, Guido Gómez Mazara. Entonces, ¿de qué quinta columna estamos hablando? Estamos hablando de un espacio democrático, participativo. Yo no sé por qué la gente que apostó a un partido democrático no quiere discutir ideas democráticas. Y el recurso es ese, el calificativo, quinta columna. Ojalá los procesos de investigación en el caso del ex ministro de Hacienda lleguen hasta las últimas consecuencias para que el país sepa quiénes se entendían con el PLD en el poder. Tú puedes estar seguro que no era Guido Gómez Mazara. Muy bien, vamos a darle un aplauso a Guido Gómez Mazara. Guido, sin ti se hunde este país. ¿Tú quieres que Guido te juramente a ti hoy? No, ese es mi hermano, tranquilo. Guido, un abrazo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y estos programas están a tu disposición y de todos los amigos que te están acompañando en este momento. Javier, apágalo. Javier, apágalo que se quede.